Buenos días, ¿Cómo están? ¿cómo amanecieron familia, hermanos en Cristo? Estamos nuevamente con ustedes, Un nuevo día. un nuevo día. Vamos hoy a ver algo muy interesante, solamente los invito a orar. Vamos a Antes de orar. empezar, bueno, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cada familia, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que está escuchando esta mañana, Señor, este devocional. Te pedimos que abras el entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo venga y traiga revelación de cada palabra, Señor, que aquí vamos a hablar, Señor. Que no sean palabras nuestras, Señor, que sea tu palabra solamente guiados por tu Espíritu Santo, Señor, nada de nosotros. así sea. Padre, trae esa revelación fresca, Señor, Así sea. ese ánimo, Señor, lo que cada quien necesita en su corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy familia nos toca ver nuestro devocional número 16. Aquí es donde Jesús llama a sus 12 apóstoles. Y si se fijan en los anteriores devocionales que hemos visto, en todo lo que hemos leído, Lucas ha registrado únicamente los milagros los milagros y las sanidades que hacía Jesús, aunque también escribió que la gente venía a escuchar lo que Jesús hablaba y a que fueran sanados, pero Lucas nunca nos registra hasta aquí un sermón de Jesús, solamente nos da explicación de sus milagros y sanidades, pero no de un sermón de él. Entonces aquí vamos a ver una etapa, cómo cambia una etapa en la vida de Jesús, cómo nos la presenta Lucas a esta nueva etapa de la vida de Jesús. Vamos a leer el capítulo 6 del versículo del 12 al 19. Estábamos viendo que a partir de aquí, de lo que vamos a leer, Jesús habla muy diferente a los discípulos y a la gente que lo seguía. Gente que lo seguía. O sea, hay un cambio. Les decimos para que se fijen. Ajá, para que lo consideren en lo que estemos leyendo. Nosotros también lo vimos. Bueno, vamos a leer, es el 6 del 12 al 19, ¿verdad? Así es. Dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. A todos. Bien, bueno, aquí vemos que aquí nos dice Lucas, dice que en aquel tiempo Jesús subió a la montaña a orar. ¿Sí? Y dice que pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Sí? Toda la noche orando. ¿Por qué? Porque la decisión que iba a tomar enseguida, lo que seguía en su vida, la etapa que seguía en su vida, necesitaba ser muy bien escogida y muy dirigida por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios, porque iba a escoger su equipo. ¿Sí? Iba a escoger su equipo, iba a escoger a las personas que él iba a entrenar, que él iba a enseñar para que llevaran el reino de los cielos a toda la gente. Jesús sabía que él no iba a poder llevarlo, por eso se encargó de escoger a 12 discípulos, a 12 de sus discípulos, a 12 hombres que los llamó los apóstoles. Algo curioso, pues no curioso, pero sí interesante, es que entre ellos
llama a Judas Iscariote. ¿Sí? O sea, lo llama, y desde ese momento Jesús sabía cuál iba a ser el fin de Judas Iscariote en su vida, que era el que lo iba a entregar. Él sabía, pero tenía que ser así porque así estaba escrito. O sea, era la forma y era la manera que se cumpliera la ley, la escritura, perdón, que se cumplieran las profecías mesiánicas. Era la forma. Entonces, él era el instrumento de Dios para cumplir, ¿sí?, lo que se había dicho del Mesías. Y caminó junto con Jesús igual que todos. Y lo más impresionante de todos es que en varias ocasiones lo llamó amigo. Amigo. Y sabía lo que iba a hacer con él. Entonces, ahí vemos un carácter y un lado del corazón de Jesús, que él no ve a la gente como nosotros lo vemos. O sea, él no ve a la gente como nosotros. Él lo ve de otra manera, lleno de misericordia. Él ve a la gente necesitada. Él ve a la gente y está puesto y dispuesto para derramar gracias sobre él. Luego, más adelante dice que después de haber orado, sí que ya bajaron juntos y bajaron del monte, y los estaba esperando un grupo de gente. Después de orar toda la noche, ¿sí?, de escoger, de estar orando y de estar con el Señor, sí que ya bajó con los discípulos, y luego empieza, y hasta lo estaba esperando la gente, y empieza a sanar enfermos, empieza a liberarlos, y la gente empieza a llegar, lo vieron llegar, y empieza a llegar para ser sanados. Y aquí nos dice Lucas, dice el verso 19, dice, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Entonces, qué fortaleza de Jesús. Toda la noche orando, luego llama a sus discípulos, el mismo día bajan al lugar donde está toda la gente, y a la gente lo está esperando, y empieza a ministrar. Una cosa agotadora. Los pastores deben de saber de lo que estamos hablando, de lo que es ministrar, de lo que es estar dirigiendo un rebaño, preparando un sermón, buscando la palabra de Dios. Es agotador. Entonces, es muy interesante en nuestra vida diaria, en las decisiones que nosotros tomamos. No son chicas ni grandes, son decisiones que van a determinar la vida de alguien, ya sea de nosotros, nuestra familia, ¿sí?, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes o X, pero nuestras decisiones que tomamos siempre afectan a segundas personas. Entonces, ahí es bien importante, creo yo. ¿Cómo ves? Sí, siempre en cualquier decisión que vayamos a tomar, pues así como lo hizo Jesús, es muy importante estar con el Señor, estar orando, estar pidiendo dirección, o sea, siempre para todo. No hay, como dice Aldo, decisiones chiquitas ni grandes. O sea, si nosotros estamos sometidos al Señor y somos de Él, dependemos de la dirección que Él le dé a nuestras vidas. Así es. Entonces, queremos dejarle las preguntas para que... Perdón, sí, claro que sí. Algo que se me hace así como que cuando me imagino las cosas de Jesús entre esa multitud, habiendo orado toda la noche, y se viene y pues la gente lo quiere oír, pero lo que me llama la atención es que dice que toda la gente lo quería tocar. Se agolpaban y lo querían tocar porque de él fluía poder para sanar a todos. Imagínate un solo hombre entre miles de personas agolpadas a quererlo tocar. Deja tú miles, 100, vamos a hacerlo entre cientos de personas, en 100 gentes que lo quieran tocar al mismo tiempo. Pues sí, pero no eran 100, eran miles, multitudes. Eran multitudes ahí. Multitudes que lo querían tocar y multitudes que lo querían escuchar. Para orar, bueno, vamos a meternos a orar, digamos, unas 4 horas. Después de 4 horas, párate y trata de estar en una multitud y de hablar. Y de sanar. Liberar. Sí, ¿no? Solamente hablar, el esfuerzo para que oyera a la multitud, imagínate. Un siervo, con esto termino, un siervo de Dios siempre es requerido para mucho trabajo. ¿Sí? Así es. Entonces, un siervo de Dios debe de estar flexible. Así es. Flexible, o sea,
un siervo de Dios, si es un siervo de Dios y a medianoche alguien te habla y te dice que necesitan que ores por una persona, debemos de estar dispuestos a la hora Así que es. sea. Sí es. Así es. Bueno, si tienen su cuaderno por ahí, su lápiz, vamos a anotar las preguntas para que mediten en su tiempo a solas con el Señor en este día. La primera de ellas es esta: ¿por qué crees que Jesús pasó la noche entera orando en esta ocasión? La primera. La segunda: ¿crees que escoger a Judas Iscariote fue un error? ¿Y por qué? Sí ¿Por qué lo crees o así? no. ¿Sí o no? ¿Y por qué crees que sí o por qué crees que no? Fue un error. Sí, ahí lo escribes tú. Sí, ¿qué clase de personas venían a Jesús? ¿Quiénes venían a él? ¿Sí? Y la otra pregunta dice: ¿a qué venían? ¿Sí? ¿Y qué le sucedía a las personas que venían a él? Entonces, estas son las preguntas que mediten en ellas. Que Dios les hable, que Dios les ministre su corazón y su mente este día en su devocional a solas. Okay. Nos Dios les vemos bendiga. mañana. Hasta mañana. Bye.